A mí me invitan a hacer una serie sobre el 68. Había una idea bastante general que fue el fundamento sobre el cual construimos. O sea, la idea era hablar un poco de ese año y de la sucesión presidencial, cosa que me pareció muy interesante, ¿no? O sea, es como encontrar un ángulo un poquito diferente a lo que se suele contar del 68, ¿no? Obviamente, parte importante de la trama eran esos estudiantes y esa juventud en las calles y todo lo que vivió este país entre julio y octubre de ese año, ¿no? Pero me invitan con una idea general y de ahí pues yo empiezo a desarrollar una historia que se va abriendo en estos capítulos junto con un equipo de escritores. Yo conozco a Gabriel Ripstein hace muchos años, en los foros, en los sets. Me llamó para decirme de este proyecto. Fue algo que me interesó mucho, además de que Gabriel siempre le tenía mucho cariño, un tipo muy especial. Y entonces pedí que me mandaran el capítulo 1, lo leí y luego pedí el 2 y luego pedí el 3 y ya finalmente terminé diciendo, mándame todos. Y pues la historia me atrapó mucho, me gustó mucho cómo estaba escrito, que está llena de trama y eso es algo que no se ve en México. La escritura involucró tener conciencia de la realidad, pero inventar una historia, construir una ficción que tuviera un motor dramático pues, lo suficientemente poderoso para empujar una historia durante 8 capítulos. Los resortes dramáticos y los ganchos para que el espectador pues, quede atrapado fue complicado. Entramos con los guiones ya escritos. Eso puede sonar muy natural, que así es, pero la mayoría de las veces no es así. Los guiones pocas veces están terminados. Fue todo un proceso de Leopoldo Gómez con Gabriel y encontrar el equipo correcto. Y aquí creo que una de las grandes ventajas y uno de los grandes diferenciales, y si esto funciona de la manera que creamos, va a ser eso. Va a ser haber arrancado con unos guiones completamente escritos, totalmente sólidos a nivel dramático, a nivel estructural. Un extraño enemigo es una serie que habla sobre una serie de sucesos que se dan en México en 1968 en torno al proceso de sucesión presidencial. En ese año empiezan a vislumbrarse los que son 3 posibles contendientes para ser el candidato oficial y por lo tanto sucesor del presidente Gustavo Díaz Ordaz. En ese año surgen en México, como en el resto del mundo, movimientos estudiantiles. Entonces vemos cómo en el caso de México este movimiento estudiantil es utilizado como una herramienta política. Esto de los estudiantes, el descontento de los estudiantes, no solo estaba en México, estaba en París, estaba en Brasil, estaba sucediendo en Checoslovaquia, está sucediendo en muchos lugares. Entonces, cuando eso fue cortado de la forma en que fue en México, con una violencia como fue en México, nos quedamos interrumpidos, nuestra democracia se interrumpió. Creo que la serie habla mucho de la condición humana, ¿no? Temas universales, de manipulación, ¿no? de poder. Pues creo que el extraño enemigo somos nosotros mismos. Todos somos extraños enemigos de alguna u otra forma. En esta serie todos son posibles extraños enemigos. Yo creo que el sistema es el extraño enemigo. Yo creo que la postura política es el extraño enemigo. Soy Marco Polo Constance y soy productor ejecutivo de la serie Un extraño enemigo. Soy Antonio Muñoz Hierro, diseñador de producción de la serie. Soy Gabriel Ripstein, soy escritor, productor ejecutivo y director de Un extraño enemigo.